Ondas sonoras. Muchos han preguntado qué es una onda sonora. Bueno, una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con el sonido, ya que sea propagada en un medio elástico y continuo, genera una variación local de presión o densidad, que se transmite en forma de onda esférica, periódica o cuasi periódica. Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elástica. La intensidad del sonido se define también como la intensidad y como la energía transportada por una unidad de tiempo a través de la unidad de área de una superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda, y la podemos medir, se mide por vatios sobre metros cuadrados. Si la potencia de la fuente normal es con la literal P, la intensidad media es I sobre 1. Sobre una superficie esférica de radio es la intensidad media I sobre 2 sobre una superficie esférica de radio mayor debe ser menor. Aquí tenemos un dibujo que representa pues la intensidad sobre sí misma y la fuente de las ondas. Hey, ¿qué onda? Soy Eduardo Mendoza, muchos me conocen como el Facu o Facundo, y hoy les vengo trayendo este problema de física. El enunciado dice: el nivel de intensidad de un punto situado a 100 metros de una fuente sonora puntual es de 60 decibeles, y lo que debemos calcular es la intensidad sonora en este punto y la potencia de la fuente sonora. Bueno, para resolver el problema, lo primero que debemos hacer es identificar los conceptos. Identificar los conceptos. ¿Cuáles conceptos? Los conceptos son los que, como analizando el problema, serían potencia e intensidad y nivel de intensidad para las ondas sonoras. Bien, uno de los conceptos es la potencia. La potencia sonora, considerada como la cantidad de energía que transporta la onda sonora por unidad de tiempo a través de una superficie dada, depende de la intensidad de la onda sonora y de la superficie. El segundo concepto es la intensidad. La intensidad del sonido es una magnitud física que analiza las ondas sonoras para indicar su amplitud según la unidad conocida como fonio. Se puede decirse que la intensidad del sonido es la potencia acústica que una onda transfiere por unidad de área a la orientación donde es propagada. El siguiente paso que vamos a llevar a cabo es el planteamiento del problema. Para plantear el problema es recomendable hacer una gráfica de la situación y pues además tener en cuenta las fórmulas que vamos a involucrar para este proceso. En este punto entramos más a detalle a analizar el problema para su posterior solución. El ejercicio nos dice claramente que hay una fuente sonora. Vamos a decir que la fuente sonora está aquí, le llamamos F, y un punto situado a 100 metros, punto P, se va a escuchar un nivel de intensidad de 60 decibelios. Es decir, la fuente emite cierto nivel de intensidad y en este punto habrá una intensidad y por ende un nivel de intensidad, puesto que esta fuente emite con cierta potencia un nivel de intensidad o una intensidad sonora. Entonces, ¿cómo relacionamos los conceptos anteriores? De hecho, nosotros hemos visto en la teoría que el nivel de intensidad que lo definimos como la letra peta, que es igual a la 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad sobre I sub 0, donde I sub 0 es un dato conocido que se define como 10 a la menos 12 sobre metro cuadrado. Ese I sub 0 es el menor ruido que el oído humano podría detectar, es decir, que es el mínimo sonido que es capaz de oír.
Entonces, con base en eso, se compara el nivel de intensidad, a su vez que la intensidad está dada por la ecuación I igual a la potencia de la fuente sobre 4pi r cuadrada, donde r es la distancia que hay entre el punto donde se mide el nivel de intensidad y la fuente. Ahí podemos ver que la intensidad con la que uno percibe el sonido pues es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto quiere decir que entre más lejos estemos, menos nivel de intensidad vamos a escuchar. Por eso vamos a ver que una vez identificados estos conceptos, pasaríamos al tercer punto, que es la solución del problema. Solución del problema. En la solución del problema, aquí es prudente que veamos qué datos tenemos. Nos dicen que la distancia R es igual a 100 metros y el nivel de intensidad son 60 decibeles. Esos son los datos que el problema nos da, e I sub 0, que ya lo definimos previamente. La parte 1 del ejercicio nos pregunta cuál es la intensidad sonora en ese punto, en el punto P que ya definimos. Es la intensidad que se denota con la letra I. Ahora la pregunta es, ¿cómo evaluamos la intensidad en ese punto? Pues tenemos esta ecuación que es de intensidades 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Que conocemos de ahí, pues conocemos el nivel de intensidad beta y conocemos I sub 0, el menor ruido que el oído humano puede percibir. Y de ahí podemos despejar la intensidad en este punto. Entonces decimos que 60 es igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0, pero I sub 0 lo conocemos y decimos que 10 por el logaritmo de I sobre 10 a la menos 12. Entonces lo que podemos hacer aquí es pasar el 10 a dividir al lado del 60. Entonces nos quedaría 60 sobre 10 igual al logaritmo de 10 en base I sobre I sub 0. Eso es igual a 6 igual al logaritmo de I sobre I sub 0. Por eso, ¿a qué es equivalente? Recordemos que como el logaritmo es en base 10, yo puedo decir que esto es 10 a la 6 igual a I sobre I sub 0. Entonces decimos que I va a ser igual a I sub 0 por 10 a la 6. Entonces I va a ser igual a 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados por 10 a la 6. Y simplificando las potencias nos quedaría I igual a 10 a la menos 6 vatios sobre metros cuadrados. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Para la segunda parte del ejercicio nos pregunta cuál sería la potencia que emite esa fuente que está a 100 metros donde se percibe esa intensidad de 60 decibeles. Entonces, ¿cómo calculamos esa potencia? Recordemos que la potencia se define como la potencia de la fuente sobre a veces pi r cuadrada. Entonces la potencia va a ser I por pi r cuadrada. Ya tenemos despejada la potencia, entonces vamos a reemplazar los datos que ya conocemos. Es decir, potencia igual a 10 a la menos 6 vatios sobre metros cuadrados por 4pi por 100 metros, que es la distancia elevada al cuadrado. Entonces, eso nos da que la potencia va a ser igual a 10 a la menos 6 vatios sobre metros cuadrados por 4pi por 100 al cuadrado es 4pi por 10.000, que es 10 a la 4 metros cuadrados. Entonces, metros cuadrados se me va a cancelar y queda la potencia en vatios. Efectivamente, entonces la potencia va a ser igual, cuando se cancelan las potencias 10 a la menos 6 y 10 a la 4, entonces menos 6 más 4 da menos 2. Entonces me queda la potencia 4pi por 10 a la menos 2 vatios y esa sería la potencia de la fuente. Recuerden que las respuestas siempre deben tener lógica. La intensidad la tengo en vatios sobre metros cuadrados porque es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y la potencia debe estar en vatios y efectivamente la potencia está en vatios. Hey, ¿qué onda? Vamos a proceder con el experimento. Los materiales que vamos a ocupar para el experimento son los siguientes. Un globo, un cuchillo y unas tijeras, un encendedor o un paquetillo de fósforos, una vela
y una botella. Lo primero que vamos a hacer es cortar la botella por la mitad. Aquí yo ya la tengo cortada para que sea más rápido esto. Ustedes pueden cortarla, yo les recomiendo que la recorten en la parte de aquí atrás, que es donde está más duro, porque esto es lo más blandito. Una vez cortada, vamos a proceder a cortar el globo. Vamos a tomarlo de esta forma y lo vamos a cortar aquí. Así. Lo que sigue es retirarle la tapa a la botella y colocar el globo dentro de la botella. Una vez que ya tengamos el globo colocado en la botella, el siguiente paso es encender la vela. Con mucho cuidado vamos a encender la vela de esta manera. Y ahora el experimento en sí es transmitir ondas sonoras generadas por el globo, transmitirlas o enviarlas hacia la vela para cortar el suministro de oxígeno y hacer que se apague de esta manera. Lo estiramos apuntando con el pico de la botella hacia la vela. Lo estiramos y se apagó. ¿Vieron? Cortamos al momento de accionar el globo, crea una onda sonora con una intensidad suficiente o adecuada para apagar la vela y hace que el fuego se extinga. Al momento de que nosotros creamos una onda sonora en el globo, con el estallido o con la resonancia, ¿verdad? Sale disparada sencillamente y se dirige hacia la veladora hasta que choca con la veladora. Y aquí es donde corta el suministro de oxígeno y hace que la veladora se apague. ¿Pero por qué? Porque al momento de que nosotros creamos una onda sonora en el globo, bueno, al momento de crear una onda sonora en sí, pues, o mejor conocida como una onda de expansión, sale dispersa por todos lados. Sin embargo, al nosotros tener la botella conectada al globo, hace que las ondas reboten entre sí y salgan disparadas hacia la veladora. ¿Por qué sucede eso? No, porque la frecuencia emitida por el globo es simplemente una frecuencia distinta a la que está generando la flama. Aunque no lo crean, la flama tiene un sonido, es muy diminuto, incapaz de ser percibido por el oído humano, y al momento de chocar las dos frecuencias, la generada por el globo y generada por el fuego, hace que choquen y se expandan, lanzando las frecuencias a diferentes direcciones, y por eso mismo se extingue el suministro de oxígeno, y sin el suministro de oxígeno se apaga el fuego. Recuerden que a mayor potencia es igual a mayor distancia, pero es igual a menor intensidad. Esto quiere decir que mientras más fuerte sea el sonido emitido por la fuente, la onda sonora o la onda expansiva llegará más lejos, pero llegará con menos intensidad, que es igual de que mientras más lejos llegue, menos la van a escuchar. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero hayan comprendido bien cómo sacar la potencia y calcular la intensidad de una onda sonora. Y bueno, nos vemos hasta otra.